Muy buenos días, licenciado. Buenos días, porque al momento que estoy grabando el video es de mañana. Bueno, voy a hablar un poco sobre el socialismo utópico. Eh, el socialismo utópico creo que es una teoría en la cual se está basando desde la era en que se creó, por decirlo así, hasta épocas actuales, ya que creo que los teóricos de ese entonces pensaban bastante lo que iba a pasar en el futuro con esto del socialismo utópico. Por ejemplo, podemos decir que la doctrina de los socialistas de la utopía, de los utopistas, surgió en los primeros años del siglo XIX, cuando se incrementaba la lucha de clases entre proletariado y la burguesía. ¿Qué significa esto? Que las clases obreras en ese entonces estaban muy poco desarrolladas y estos pensadores creían que esto podía cambiar, ya que no siempre se iba a mantener de esa forma. Ellos veían que las clases obreras podían progresar si se les daba la ayuda que necesitaban. Entonces, por decirlo así, en las épocas actuales se ve bastante, creo que siempre se da el caso de que el rico se hace más rico y el pobre cada vez se empobrece más, ya que no se le ha dado el trato que merece la clase obrera. Entonces, ellos lo que ellos pensaban era que si se le daba la ayuda a la clase obrera, esta podía progresar mediante el tiempo pasara. Henry Saint-Simon, ¿quién era este hombre? Era un teórico político era un teórico político francés que fue uno de los principales teóricos de este, de este pensamiento utópico. Él propone, una de las cosas que más me llamó la atención de este pensador es que él proponía que a los científicos se les diera una rama, por decir un rango alto en la sociedad, y que ese rango era el que ocupaban los clérigos en ese tiempo. ¿Por qué él pensaba que esto iba a favorecer a la sociedad? Porque un científico iba a ser de más ayuda para la misma que un clérigo. ¿Por qué? Una persona, por decir, religiosa, no era de tanta ayuda para la sociedad en ese entonces, ya que un científico podía ayudar a las personas como a formar sus propias, o sea, a formarse más en el ámbito académico o desarrollarse en los temas que eran, en temas que eran necesarios en ese entonces. En ese entonces se estaba viendo bastante lo de la revolución industrial, por decirlo de esa forma. Entonces, iba a ser de más ayuda a un científico que un clérigo en ese entonces para poder desarrollar la sociedad aún más. En sus teorías propugnaba la idea de que la propiedad privada sería buena en cuanto cada individuo recibiera su retribución en función a su capacidad. Yo lo miro de dos puntos. Esa pequeña parte la miro de dos puntos. Puede ser que, digamos, a un obrero se le podía pagar por lo que él trabajase, pero también habla de la propiedad privada. Entonces, creo que también se puede tomar de esta forma, que, digamos, uno como trabajador no va a comprar una casa que no pueda pagar o que no pueda mantenerla, por decirlo así. Porque si es una casa muy grande, los costos para mantenerla, para subsidiar esa casa van a ser más altos. Entonces, lo puedo ver de esa forma también. Y en el caso de los obreros, podría ser que se les pagara por lo que trabajaron. O sea, si trabajaron 8 horas, que se les pagaran esas 8 horas. Si trabajaron seis, que se les pague esas seis. No mezclarlo como, eh, no, o sea, no generalizarlo, por decirlo así, que si uno trabaja menos, el otro trabaja más, a todos se les va a pagar lo mismo. Creo que ese era uno de los pensamientos que tenía Saint en este aspecto. A su parecer, el primer objetivo político del Estado tenía que ser el desarrollo de la producción, ya que en ese momento los países
eh, estaban empezando el auge del desarrollo. Entonces lo que él comentaba es que todos tenían que trabajar por igual, todos tenían que desarrollarse simultáneamente. Ya hablamos de las personas políticas, los obreros, los contratistas, eh, todos tenían que, incluso los clérigos, todos tenían que desarrollarse y trabajar mutuamente para que toda la sociedad se creciera y se desarrollara de una manera simultánea y que todo un país, o como por decir, repito nuevamente, la sociedad eh, se expandiera y fuera algo todavía mucho mejor y que el desarrollo fuera todavía más rápido de lo que ya estaba haciendo en ese entonces. Francois Charles Fourier. Este también fue un pensador del socialismo utópico, uno de los más importantes. Su tesis de que la situación de las mujeres era un indicador del nivel de civilización de la sociedad fue literalmente asumida por el socialismo posterior. ¿Qué quiere decir esto? Creo que él fue uno de los principales revolucionarios de lo que conocemos como feminismo hoy en día, ya que en su tesis lo muestra, porque el desarrollo de la sociedad se va a ver reflejado en el desarrollo que tengan las mujeres en la misma. Esto lo podemos aplicar a los países, por decirlo, los países árabes, como por decir Marruecos, tal vez, no sé, Irán, que son países donde las mujeres todavía no tienen los mismos derechos que tienen los hombres, como en países como el nuestro. En aquellos países, hasta hace poco creo que se les permite a las mujeres poder ingresar a los estadios de fútbol, tener una licencia de conducir. Si ellas siempre tienen que andar todas cubiertas, su rostro, su cuerpo en su totalidad para que los hombres no puedan ver ninguna parte de su cuerpo. Él defiende a las mujeres en el sentido de que él cree que las mujeres deberían de tener los mismos derechos que tenemos los hombres, porque él cree en una sociedad igualitaria en todos los sentidos y en todos los aspectos. Feminismo, la palabra feminismo, al principio por mucho tiempo se creía que él fue el creador de esta palabra, de la palabra feminismo, como lo conocemos hoy en día. Sin embargo, estudios posteriores han demostrado que el concepto ya existía en el vocablo médico francés. O sea, los médicos franceses en ese entonces ya utilizaban la palabra feminismo como en sus términos médicos. También él también denunció la explotación de lo que era objeto de los obreros, las mujeres y los niños y la desigualdad social en su época. Esto todavía, como lo del feminismo, todavía perdura hoy en día, ya que se ve con muy malos ojos la explotación infantil, la explotación de mujeres y la explotación laboral, perdón, ya que todo está mal en tiempos modernos y él lo veía así en tiempos antiguos, en tiempos anteriores, ya que, como le menciono nuevamente, él creía en una sociedad igualitaria donde todos teníamos los mismos derechos, las mismas obligaciones y las mismas oportunidades en una sociedad, no solo las personas de la burguesía o los clérigos o los científicos podían tener las mejores oportunidades, sino que él veía una sociedad con oportunidades igualitarias para todos. Eh, Esta fue mi exposición sobre el socialismo utópico. Espero poder haber aclarado un par de cosas sobre el mismo y con esto concluyo dicha exposición.